Cambiemos la mirada sobre la crianza de tus hijos. Juntos lo lograremos en Psicocriando. Te doy la bienvenida a este podcast. Bueno, hola, ¿cómo están? Me alegra entonces saludarlos en un nuevo episodio de nuestro podcast Psicocriando. Como pueden ver, hoy tenemos un tema del que, digamos, se habla o se menciona mucho cotidianamente, pero casi me he dado cuenta no tenemos muy claro por qué es importante. Y es las redes de apoyo y la salud mental. Y básicamente quiero ponerles un ejemplo muy sencillo para que esto sea claro, y es que cuando hablamos de redes van a imaginar la red que hay cuando uno, digamos, va a pescar a un río o al mar, ¿cierto? La tira al agua y luego cuando sale con uno o varios pescados, normalmente las redes son así, ¿no? ¿Y qué hacen con el pescado? Soportan o aguantan para que el pescado no se vuelva a ir, digamos, al río o al mar. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando hablamos de redes de apoyo, cumplen esa misma función. Son un grupo de personas que me soportan, me apoyan, podríamos decir incluso que me sostienen cuando vivo alguna dificultad. Por eso es que es importante relacionar las redes de apoyo con la salud mental, porque cuando hablamos de salud mental, digamos que la Organización Mundial de la Salud, o también conocida como OMS, nos dice, ok, es que no es solo la ausencia de algún trastorno mental, es decir, no es solo la ausencia de malestar, es la presencia de bienestar a nivel físico, psicológico, social, digamos, haciendo una o varias actividades que me generen a mí satisfacción, que sean saludables para mí. Entonces, cuando hablamos de redes de apoyo y salud mental, la idea es cómo puedo promover que ese grupo de personas que me sostienen en las dificultades me ayuden a tener cada día mejor salud mental, como para que me ayuden cada día a promover más bienestar en mi vida, ¿sí? Sea un niño, sea ya un adolescente, incluso si ya soy un adulto y soy papá, soy mamá, soy el cuidador principal de un menor de edad, esto va a ser, digamos, súper importante. Por eso es que quise traer hoy este tema en nuestro podcast, y básicamente para abrir este espacio de hoy quise traerles una invitada muy especial. Ella se llama Maleni, es trabajadora social, pero quiero que ella sea quien les cuente un poquito más por qué está hoy acá con nosotros. Entonces, hola, ¿cómo estás? Hola Gina, buenas tardes, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito, digamos, tú como trabajadora social, ¿con qué poblaciones has trabajado, digamos, hasta la fecha para todos los que nos escuchan, te conozcan y sepan un poquito más de lo que tú haces, Maleni? Gracias Gina, nuevamente gracias por el espacio, por la invitación. Mi nombre es Maleni Rodríguez, yo soy trabajadora social. He desempeñado diferentes roles en diferentes ámbitos, como en salud, salud mental, trabajé en bienestar familiar en primera infancia, estuve con contratos también con operadores para brindar acompañamiento a menores de edad, adolescentes y familias. Y en este momento me encuentro en una institución que ofrece servicios de salud mental a adolescentes y acompañamiento a familias y red de cuidadores. Ok, y digamos, así como para iniciar, podríamos decir que en tu trabajo es muy importante las redes de apoyo. Claro que sí, es uno de los pilares. Nuestro enfoque es la intervención sociocomunitaria y nos enfocamos principalmente en favorecer estas redes de apoyo, porque hemos dado la importancia, nos hemos dado cuenta que el diagnóstico no solamente es de la persona, sino
es de los que acompañan el proceso, su familia, amigos, su entorno en general. Entonces promovemos mucho la red de apoyo. Ok. Bueno, nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Entonces, para iniciar ya mucho más en materia el tema de hoy, me gustaría preguntarte que nos cuentes un poco cuál es tu mirada sobre las redes de apoyo, qué consideras que es una red de apoyo y por qué puede llegar a ser importante para cuidar la salud mental de todos los miembros de la familia, papás, cuidadores, hijos. ¿Qué nos podrías decir de eso? Claro que sí, Gina. Mira, para mí la red de apoyo es definida como aquella estructura que brinda algún tipo de contención al adolescente o al joven, en este caso, respondiendo individualmente a sus necesidades, preferencias, aspectos particulares, mmm, facilitando un soporte como una respuesta a la situación que se esté presentando, ¿sí? Sea difícil o en algún momento de su vida que esté atravesando el individuo. Para la familia, digamos que ejercer el rol de cuidador es importante el apoyo que voy a brindar a nuestro hijo, ¿sí? O algún familiar que esté atravesando por alguna situación, teniendo presente que el rol, más allá de tener que solucionarle la vida al otro, es entender que puedo estar dispuesto a la escucha activa, a mostrarle la vida de otra manera, ¿sí? De acompañarlo en el proceso. Esto sería el ejercicio como familia, los amigos o los vecinos o compañeros de acuerdo al trabajo o al colegio, dependiendo de dónde se encuentre, pues el adolescente o el joven, es importante como saber que como familia tenemos recursos y esos recursos los podemos utilizar favoreciendo los procesos. Cuando dices, digamos, recursos, sé que te refieres un poco a esos recursos internos, pero muchas veces la sociedad cuando uno habla de recursos piensa es en recursos económicos, ¿no? Entonces, me gustaría un poco que nos amplíes a qué te refieres cuando dices, ok, que tengan en cuenta qué recursos con los que cuentan, digamos, a qué tipo de recursos te refieren para que las familias que te están escuchando, digamos, lo tengan mucho más claro y sepan que no es hablar solo del tema económico. Bien, los recursos vamos a describirlos como una acción o un efecto a recurrir a algo, ¿sí? Bien, como decías, nosotros cuando nos hablan de recursos nos enfocamos al recurso financiero o el económico. Desde lo social, el recurso va enfocado a lo que está a mi alcance para utilizarlo, para que lleguemos a un objetivo en especial. Podemos hablar de recurso humano, recurso afectivo, ¿sí? Emocional, y es, me cuesta mucho expresar lo que siento, me cuesta mucho decir lo que pienso por el que dirán o porque no me van a escuchar, no voy a recibir lo que necesito. Entonces, uno de los recursos es la otra persona que me puede brindar. ¿Sí? Desde lo social nos enfocamos a mirar qué está al alcance de nosotros para utilizarlo y que sea un poco más sencillo lo que queremos en la vida. Listo, sí, me parecía bueno clarificar eso porque digamos, si no creerán, ah, no, entonces si yo no tengo cierta cantidad de dinero, entonces no, digamos, no tengo recursos y miren que los que nos escuchan que va mucho más allá de eso, ¿no? Que me puede ayudar de cierta forma a facilitar, poder resolver ciertas situaciones que vivimos como familia. Me gustaría entonces, ahora que nos cuentes, ok, digamos que tú más que nadie por tu trabajo en el tema social sabes que muchos, digamos, muchos profesionales tienden a decir o a mencionar la importancia de las redes de apoyo, pero pocos hablan, digamos, de qué son o por qué esto ayuda. Entonces, tú, digamos, desde tu experiencia que has trabajado con diferentes tipos de poblaciones, ¿en qué situaciones sientes o has visto en tu trabajo que las redes de apoyo pueden ayudarnos como familia
para facilitar tal vez el resolver ciertas situaciones que vivamos con esos niños, con esos adolescentes. ¿Qué nos podrías decir ahí de eso, Malena? Sí, mira, hay que partir de que las redes de apoyo son las relaciones de una persona en su entorno social para establecer vínculos solidarios y de comunicación, a fin de resolver necesidades específicas. Y partiendo de ello, va a ser importante saber para qué estoy sirviendo ante los demás, ¿sí? Muchas veces consideramos que la única red de apoyo es la familia por ser el grupo primario donde el ser humano se desenvuelve y como tengo necesidades, ellos tendrían que suplir mis necesidades. Pero si partimos de que todos terminamos siendo la red de apoyo de alguien en algún momento de la vida, entendiendo cuál va a ser el rol, esta importancia va enfocada en que tengo que conocer las necesidades de la otra persona. No podemos dar nada por hecho, no podemos anticiparnos a respuestas que ni siquiera sabemos de dónde van surgiendo. Entonces, el objetivo de la red de apoyo es el cuidado de la persona y la familia, acompañar el proceso, estar en los momentos de crisis, ayudar en estos casos, digamos, de procesos como contingencias o crisis internas de la familia, que muchas veces atravesamos por circunstancias que no planeamos, como la muerte de un ser querido, como la pérdida de un año escolar, como la separación entre padres, ¿sí? Esto en crisis normativas de las dinámicas familiares. Pero también podemos ser la red de apoyo en situaciones como nuestros logros, grados, matrimonios, porque normalmente pues estamos invitando a los más allegados. Entonces el propósito de la red de apoyo como tal y la importancia es saber las necesidades de la otra persona, ¿sí? El promover de que el sentir vale la pena, el pedir ayuda vale la pena y es promover eso en las personas que me rodean. Entonces, esa sería la importancia desde un rol familiar, pero aquí quiero que el propósito vaya más allá de eso. No solamente mi familia necesita ayuda, hay muchas personas que necesitan ayuda y nosotros podemos estar ahí acompañando estas situaciones. Me parece genial lo que nos dices porque, claro, digamos, a veces creemos que solo en algunas situaciones esa red de apoyo podría de cierta forma ayudarnos como familia para afrontarla mucho mejor y mira que haciendo, digamos así, un resumen muy sencillo para los que nos escuchan, sería, ok, cualquier situación, digamos, propia de la etapa de desarrollo que estén viviendo sus hijos, eh, como, no sé, el ingresar al jardín o al colegio, o cualquier situación de cierta forma inesperada o traumática que pues claramente no planean, pero llega y esa red de apoyo entra de cierta forma como a favorecer el poder generar como ciertas alternativas para resolver ciertas dificultades que se presenten, como lo que nos decías de la muerte de un ser querido, digamos, cuando es algo, digamos, inesperado, ¿no? Entonces, ahí comenzamos a ver, ok, es que esa red de apoyo, si son personas o si es un grupo de personas, familiares o no, pero que cumplen la función de tal vez eh, ayudarme o movilizarnos como familia para poder resolver ciertas cosas, pues ayuda mucho para que, digamos, de por sí las situaciones a veces se ven mucho más problemáticas de lo que son, porque uno siente esa percepción de soledad que complica todo mucho más, ¿no? Entonces, siento que la carga es mucho más ligera si como familia tenemos redes de apoyo, digamos, como familia tenemos red de apoyo de otras familias o cada miembro de la familia cuenta incluso con otras redes de apoyo que puedan soportar en esta situación porque hace que sea más ligero y de cierta forma hace que no tomemos a veces como decisiones en caliente, que a veces pueden ser como las más eh, desfavorables para resolver una situación, ¿no? Entonces sí me parece eso como muy,
importante lo que nos dices ahí. Y por eso me gustaría entonces que nos contaras, Maleni, qué herramientas consideras tú que podrían ayudarnos para identificar esos factores protectores en mis hijos, entendiendo para los que nos escuchan, factor protector es eh, cualquier factor que ayude a que haya una buena calidad de vida en esos hijos, llámese, no sé, llámese, por ejemplo, un factor protector podría ser una buena comunicación con los padres, otro factor protector podría ser tener hábitos sanos. ¿Qué herramientas tú consideras entonces que nos pueden ayudar a identificar como familia los factores protectores, digamos, en los hijos de todas las personas que nos escuchan? Bueno, sí, Gina, digamos que va a ser supremamente importante desde el rol de papás, aprender a soltar el control, mm, aprender a escuchar. Yo siempre dentro de mi ejercicio profesional eh, digo que nosotros no tenemos un manual para ser los mejores papás, ¿cierto? Ni nos enseñan a hacerlo, sino día tras día vamos aprendiendo a través de estos recursos que tenemos en la sociedad, como la terapia, como tanto para el niño, el adolescente o la terapia familiar, y es aprender dentro del ejercicio a soltar ese control, ¿sí? De querer solucionar la vida del otro, ¿sí? Muchas veces caemos de que como yo superé X situación, pues mi hijo lo va a hacer de la misma manera. Que como yo manejé la situación en mi adolescencia, pues posiblemente a mi hijo le funcione la misma estrategia. Esto hay que irlo pues quitando, son estigmas de la sociedad y siempre he considerado de que los papás hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, ¿sí? Y esto voy a hacer como algo importante porque siento mucho a veces la carga de tener que solucionarle la vida a mi hijo, pero estoy dejando de lado el rol de ser ese apoyo, ¿sí? De eso se trata. Entonces, lo más importante en este momento es aprender a conocer a nuestros hijos, escuchar sus necesidades y una vez que identifiquemos claramente las necesidades o la situación o el evento de riesgo que se considere pertinente intervenir, podemos dar el siguiente paso o la siguiente herramienta, ¿no? De conocer los actores. Quiero decir, quiénes son, cuáles son las funciones de los aspectos presentados, como conociendo de todos los ángulos realmente la situación, ¿sí? Mi percepción como mamá no puede ser la misma como está viendo mi hijo la situación. ¿Mm? Por otro lado, me parece importante construir o redefinir la participación de otras personas que se involucren a la situación, ¿sí? Teniendo presente como estos aspectos importantes para lo que yo voy a brindar la contención o el apoyo. Mm, Otra de las herramientas importantes es conocer lo que hay macro de este evento, ¿sí? Yo puedo ser la red de apoyo primaria de la escucha activa o realizar la contención como rol materno, pero más allá de eso, poder mostrarle también otras ayudas, ¿sí? Como direccionado a un plan de acción, si requiere de otras personas externas que favorezcan la red de apoyo, ¿sí? Podemos hablar de ayuda psicológica, de programas socioculturales, de recreación, deportes, y esto va también alimentando mi red de apoyo. ¿Mm? Y creo que por último es como ir ejecutando lo que se evidencia o lo que se identifica en ese momento, ¿no? Esto lo estoy hablando en circunstancias donde hay un impacto, pero también podemos enfocarnos a logros, ¿no? Para mí puede ser un logro que mi hijo o mi hija se gradúe del colegio y cómo empezamos el siguiente paso a la educación superior, ¿sí?
y hay un plan de acción, es poderle brindar las posibilidades de academia, de universidad, ¿sí? Pero acompañando ese proceso. Entonces, pues pongo el ejemplo porque muchas veces consideramos que la red de apoyo únicamente es cuando estoy en crisis, y no, una red de apoyo también está, es como diríamos, en las buenas y en las malas, y es acompañar procesos, ser la guía de otras personas. Entonces, como herramientas me parece súper importante eso, la escucha activa. Creemos que ser una red de apoyo es solamente escuchar y nuestro perfil ser pasivo, ¿no? Podemos llegar a ejercer un rol bien interesante si conocemos las necesidades del otro. Me parece muy interesante eso que nos dices porque, claro, en realidad lo que dices es cierto y es que muchas veces se tiende a creer que esa red de apoyo solo va, digamos, a estar ahí cuando tenemos algún tipo de dificultad, pero siento que puede ser un poco como también ese equipo de que está haciéndome ahí como porras, alentándome cuando hay cosas buenas, bonitas que como, digamos, como familia estemos viviendo, ¿no? Entonces, muy interesante eso que nos dices. Eh, Me parece genial eso que dices de la escucha activa porque a veces creemos, y esto para los que nos escuchan, a veces creemos que si yo voy a escuchar todo el tiempo a mi hijo, sus necesidades, tal vez cuando tenga alguna dificultad y todo, estoy cayendo en una, digamos, crianza un poco permisiva y deben saber que no, porque cualquier relación, llámese familiar, social, de pareja, laboral, sí es importante aprender a escucharnos y qué difícil es a veces hacerlo, ¿no? Y no es simplemente que yo lo escucho por un oído y sale todo eso por el otro y no hace nada aquí, como les digo yo muchas veces, sino que escuchar qué me está diciendo, digamos, ese hijo que necesita. A veces uno de adulto cree que necesitan una cosa y resulta que necesitan otra. A veces puede que yo de adulto, de mamá, crea que mi hijo necesita un abrazo y resulta que para él en este momento, con que yo esté ahí con él, es suficiente, sin que le diga nada, sin que lo abrace. Ay, pero yo quiero abrazarlo. Sí, ok, pero tal vez en ese momento por lo que me está diciendo, no es lo que necesita, ¿sí? Entonces sí es importante escuchar atentamente qué es lo que nos están diciendo que necesitan para, en realidad, poder saber qué es lo que necesita y tal vez qué es lo que en ese momento no necesita, ¿sí? Y no tomar como algo personal, si necesita algo diferente a lo que yo quería que necesitara. No, simplemente digamos que va creciendo y va necesitando cosas distintas a las que yo como adulto quisiera, pero pues va haciendo parte como del desarrollo de su autonomía y es importante como entender eso y saber respetarlo. Ahora me gustaría entonces que hablemos un poco entonces de esos factores de riesgo. Básicamente, como les decía, esos factores protectores son como, hagan de cuenta, como un escudo que ayuda a protegernos para ciertas situaciones que suceden, ¿no? Para estar de cierta forma más blindados. Pero cuando hablamos de esos factores de riesgo ya hace más referencia como a ciertas situaciones a las que, digamos, si me expongo, puedo correr algún tipo de riesgo, algún tipo de peligro, ¿sí? Puede ser de cierta forma algún tipo de amenaza directa o indirecta hacia mí, hacia algún aspecto de mi integridad. Entonces, Malene, me gustaría que nos dijeras, teniendo eso en cuenta, ¿qué herramientas sientes tú como trabajadora social eh, que podrían ayudar a todas las familias que nos escuchan a identificar cuáles son esos factores de riesgo en sus hijos? ¿Qué consideras tú que podría ayudarles a identificar esas, digamos, esos factores de riesgo y saber de cierta forma abordarlos a tiempo antes de que todo se complique un poco más? ¿Qué nos podrías decir de eso?
Bueno, digamos que hace un momento estuve hablando como de las herramientas enfocadas a factores protectores, em, dirigidos como a establecer la red de apoyo. Finalmente, si consolidamos la red de apoyo y sabemos las necesidades de nuestros hijos, disminuimos el riesgo, disminuimos que ellos vayan por la vida solos, ¿sí? Y en este momento, estos factores de riesgo que se pueden identificar es cuando normalmente los adolescentes se les dificulta mucho expresar sus emociones. Entonces, cuando vamos a preguntar, oye, ¿cómo estás? Bien, normal, ¿sí? Colocan una barrera en los padres para que no accedan a la información. Uno de estos aspectos es este enfocado a que el adolescente no quiera expresar lo que siente, en que no coloque límites, ¿sí? Hay diferentes roles donde o son muy agresivos o son muy pasivos y empiezan a complacer lo que nosotros queremos escuchar, ¿sí? Le dicen sí a todo. Entonces, sí es importante darnos la oportunidad como papás de escuchar a mi hijo. No siempre tenemos la razón y en esta dinámica va a ser importante como el llegar a desacuerdos, como para saber qué es lo que necesita mi hijo en realidad, ¿sí? Factor de riesgo es eso, de que no se pueda expresar, de que haya timidez o se presente miedo de que mi hijo me vaya a decir algo, yo responda de una manera que no debería. Mm, Cuando los vemos aislados de los entornos sociales, familiares, que el adolescente le cueste interactuar con otras personas, pues algo nos quiere decir esta situación. Mm, y también partiendo del rol de papás. Siempre nosotros queremos, como les mencionaba, solucionar todo y somos fuertes y no expresamos el dolor, actuamos rígidos, como yo puedo solo con todo. Entonces, aquí hay algo importante y es que ellos también reflejan lo que a nosotros se nos dificulta soltar. Entonces, una de eso puede ser importante identificar cuando mi hijo se esté aislando, cuando no quiera hablar, cuando evite constantemente sus emociones o evite circunstancias o conversaciones donde voy a hablar de mi emoción. Eso también podría ser interesante. A veces como familias no tenemos las herramientas para gestionar nuestras emociones a nivel familiar y es totalmente válido, no tendríamos por qué saberlos como familia. Sin embargo, sí creo pertinente el acompañamiento del apoyo profesional para manejar estas estrategias, ¿sí? Para saber acerca de pautas de crianza, saber de validación emocional, de la escucha activa. Los seres humanos creemos que escuchamos, pero no, en realidad no sabemos escuchar, no sabemos comunicar. Mm, Eso principalmente, factores de riesgo, eh, que sean hijos perfectos. Yo pienso que es algo que nosotros tenemos en nuestra cabeza de que mi hijo sea perfecto, que no pierda años académicos, que siempre tenga buenas notas y finalmente qué pasa con lo que se presenta internamente. Entonces, considero que son factores de riesgo importantes que pueden ir enfocados a las pautas de crianza y pues siempre he dicho, se vale pedir ayuda, no es de tener que saber todo, sino de aprender, un aprendizaje continuo. Y a propósito de eso que dices, de ese aprendizaje continuo, entonces yo como mamá, como papá, bueno, el cuidador principal de ese menor que tengo en casa, ¿cómo, digamos, podría enseñarle a construir redes de apoyo que en realidad sean saludables, no solo para su presente, sino tal vez para su futuro? ¿Qué podrías decirnos de eso? Durante el ejercicio o la creación de pautas de crianza, yo pienso que muchas veces caemos en exigirle a nuestro hijo de que dé más, de que nos cuente las cosas, pero desde nosotros no lo empleamos.
Y ahí empezamos como a caer en este círculo, como que yo exijo que mi hijo o mi hija sea, pero yo no me permito ser, ¿sí? Si observamos nuestra dinámica funcional del ser humano, está inmersa en redes, involuntariamente. Entonces, pertenecemos a un trabajo, podemos ir a la iglesia, asistimos a un servicio de salud, ¿sí? Inconscientemente estamos dentro de una red. Vamos a ejecutar o vamos a beneficiarnos de estos servicios o de estas actividades de los diferentes espacios o entornos que tenemos, es otra cosa y es el pensamiento que deberíamos tener, ¿sí? Como papás poder incluirnos y participar de las redes que tenemos a nuestro alcance. Normalmente el ejemplo que yo siempre coloco es yo voy a consulto al médico porque me duele algo, ¿sí? Pero ¿qué tal si cambiamos la mirada y voy de manera preventiva? Entonces, llego a cierta edad y voy a un control médico por mi edad, un chequeo, un control médico que me diga cómo van las cosas y no espero a que llegue una enfermedad para asistir. Eso mismo pasa con las redes que tenemos al alcance. Poder estar en un grupo de deporte, recreación, me gusta alguna actividad, tengo un interés o tengo una necesidad, poder saber a dónde voy a acudir. Y es el ejemplo más bonito que podemos darle a nuestros hijos, de que yo no puedo sola y se vale pedir ayuda, voy a levantar la mano, es necesario ir al médico, es necesario tener una vida activa, es necesario interactuar con otras personas, porque muchas veces decimos, opinamos a través de nuestros hijos, como es que yo no sé por qué mi hijo me miente, pero yo constantemente estoy diciendo mentiras y eso lo hacemos inconscientemente. No quiero decir que es algo intencional porque pues es una función del ser humano, ¿sí? Es como mi hijo no socializa con los demás, pero ¿por qué no me cuentan las cosas? Pero cómo estamos reaccionando, cómo estamos respondiendo ante estas circunstancias. Entonces, lo que yo les puedo decir dentro del ejercicio, más allá de profesional, soy mamá, y es el ejemplo que nosotros podemos dar, va a ser clave para el ejercicio de que realmente vale la pena pedir ayuda, vale la pena y si yo lo hago como papá, ellos van a entrar también a este mundo donde normalicemos que tener esa red de apoyo es necesario para la vida, ¿sí? De que puede que yo no le confíe todo a mi mamá y mi papá, pero gracias a mi mamá y mi papá estoy en terapia psicológica y el terapeuta me está ayudando para tener habilidades, para favorecer en las dificultades o destrezas que tengo como persona. Entonces, esa es como la esencia y yo pienso que el secreto está en nosotros, nosotros podemos mover el mundo de nuestros hijos, así que dar el ejemplo va a ser clave para el proceso. Qué bonito eso, porque claro, yo les digo mucho a Angie que digamos que la palabra sí tiene cierto poder, pero yo siento que el ejemplo arrastra, ¿no? En el buen sentido, es decir, me moviliza mucho más el ver que mi círculo cercano hace ciertas cosas como para yo motivarme a hacerlas. Eh, Pienso que es muy aterrizado al mundo real lo que nos dices, porque claro, en realidad tiene que haber coherencia, ¿no? Tiene que haber un ejemplo. Y con esto sí es bueno que nos quitemos la venda de los ojos de creer que entonces se está hablando de ser el adulto perfecto para esos hijos, porque no es a lo que, no es a lo que nos referimos acá en este espacio, sino básicamente darme cuenta de que la mejor forma de inspirar a ese hijo para que sepa construir redes de apoyo que sean sanas, que sean positivas para su vida, que le traigan de una forma u otra bienestar, como esa salud mental que hablábamos al inicio, es, ok, ¿de qué personas ve que yo me rodeo? ¿Cómo son ese tipo de interacciones que ve que yo tengo? Es decir, ¿son respetuosas? ¿No lo son? ¿Son tal vez autoritarias o son permisivas de cosas que no debería permitir? Porque ahí comienza a tener como sus primeras eh, enseñanzas de cómo socializar o
cómo no hacerlo de acuerdo a lo que ve, digamos, del adulto con el que está en casa, ¿sí? Entonces, sí me parece importante que nos hayas compartido eso y va muy ligado a lo que quiero que nos digas ya para ir cerrando, Maleni, y es, ok, ¿qué mensaje sientes que es importante darle a las familias para que logren un cambio de mirada sobre esas redes de apoyo y los beneficios que pueden tener o que en realidad tienen para la salud mental, digamos, de todos los miembros de la familia? ¿Qué nos podrías decir para todos los que nos escuchan? Bien, Gina. Digamos que mi recomendación es poder identificar cuáles son las instituciones que tengo a mi alrededor, porque muchas veces vivo en un lugar y no tengo conocimiento dónde queda el hospital, dónde queda una alcaldía, dónde queda esos servicios o esos activos que la sociedad me brinda. Va a ser importante esto porque finalmente empezamos desde la crítica, ¿sí? Si hablamos de instituciones como no me cumplieron la necesidad, ¿sí? Pero hay que conocer rutas de atención, que eso también va a ser importante y eso lo van a hacer los papás, ¿sí? No llegar a la red, cuando existe el problema, la red de apoyo se puede conformar desde este momento y es también soltando cargas. Insisto, el rol de papás siempre es cómo solucionar y solventar las necesidades de inmediato. Eh, yo lo que recomiendo es desde este momento mmm, conformar esa red de apoyo, ¿sí? Voy a ser solidaria con la otra persona, tanto intrafamiliar como externamente, y poder manejar como estos conceptos de qué es lo que me rodea institucionalmente, qué servicios me puede beneficiar una sociedad, qué servicios me pueden ofrecer dependiendo la etapa en la cual estamos, porque podemos tener hijos adolescentes, pero adolescentes e infantes. Puede pasar esto también. Podemos estar rodeados de adultos mayores, pueden estar los abuelos con los adolescentes. Entonces, la función de la familia es participar, ser íntegros, ser integrantes de una sociedad, ser activos. Entonces, lo importante es conocer esto, Gina, y dar la importancia, o sea, todo el tiempo es válido pedir ayuda. Válido esto porque muchas veces nos quedamos nosotros con el problema o nos quedamos con que voy a celebrar algo y es solo para mí, ya, ¿no? Hay que compartir los logros, hay que compartir el dolor, hay que compartir el sufrimiento. Entonces, la recomendación a nivel familiar es escuchar, escuchar, estar para el otro, respetar las necesidades del otro, el criterio del otro, porque lo que a mí me puede parecer, al otro no le puede pues parecer o estar de acuerdo y es totalmente válido, pero dentro de los elementos de comunicación es eso, comunicar, saber qué quiero, qué necesito. Muchas veces las personas ni sabemos qué queremos y para eso es la red de apoyo, ¿sí? Para comentarle mi punto de vista y poder escuchar de vuelta a otro y como, ¿qué te parece? Yo siento que eres buena para tal cosa, entonces, claro, y eso le favorece a uno. Entonces, mi invitación a todos es construyamos red, busquemos, pidamos ayuda, es súper válido y empecemos a cambiar también, a crear conciencia de que pedir ayuda no es malo, pedir ayuda es necesario. Entonces mi invitación en este momento es cambiemos el estigma de que depender de otros quiere decir tener que soltar mi vida, no, vamos a soltar el control más bien de que otros me puedan acompañar o me puedan ayudar. Sí me parece genial eso que dijiste al final. Me quedo con la frase, pedir ayuda no es malo, pedir ayuda es necesario y suena fácil, pero qué difícil es hacerlo, eh, digamos, y más me imagino por las cosas que a mí me dicen constantemente muchas familias, ya cuando hay hijos, digamos, en este camino comienza a volverse mucho más complejo. Entonces, nuevamente, Marlene, muchas gracias por estar acá con nosotros y para ya cerrar, me gustaría entonces que nos cuentes un poco de hoy en día, digamos, en dónde estás trabajando,
con qué población trabajas, qué hacen ahí, digamos, dónde atienden, qué servicios, digamos, ofrecen, aparte, digamos, de estar tú para que los que, digamos, quieran conocer mucho más, saber, digamos, dónde pueden encontrar mucho más de esto por si en algún momento, digamos, quieren contactarte a ti o trabajar con alguna de las personas que están ahí contigo, que nos contaras. Sí, mira, en este momento me encuentro en una institución especializada en salud mental para adolescentes y jóvenes. Se llama Bersania Psicosocial ITA. Estamos ubicados en Bogotá. Como les mencionaba, somos especialistas en trastornos mentales en adolescentes. Acompañamos a familias y cuidadores. Tenemos en este momento líneas de atención, atendemos trastorno de conducta alimentaria, trastornos mentales internalizantes, externalizantes, aquellos por ansiedad, depresión, esquizofrenia, bipolaridad, estas personas que tienen dificultad, consecuencias frente al consumo de sustancias psicoactivas. Atendemos a través de un equipo transdisciplinario, trabajo social, terapia ocupacional, psicología, psiquiatría, enfermería, nutrición. Entonces, claro, abiertos a la comunidad. Tenemos redes sociales a través de Instagram, tenemos nuestra página web, por Bersania Psicosocial nos pueden encontrar. Enamorada de la salud mental, porque normalmente desde el área de trabajo social también pues tenemos una visión social muy amplia y esta parte de salud mental ha abierto muchos campos de poder entender que así como es importante la salud física, la salud mental es supremamente importante y le damos como la importancia a que esto no solamente es una persona que atraviesa por una situación difícil, sino todos necesitamos acompañamiento y ayuda. La salud mental vale la pena trabajarla, entonces apoyamos y trabajamos en ello. Así que, pues, bienvenidos todos a conocer nuestras redes y la información que requieran, pues a través de estos canales nos podrían contactar. Sí, bueno, muchas gracias entonces nuevamente por haber compartido con nosotros hoy acá. Eh, Recuerden que aquí abajo pueden dejarnos cualquier duda, cualquier comentario sobre este tema. Yo, digamos, se las estaré transmitiendo a Marlene para que nos, digamos, pueda resolver todas las dudas que queden. Y nada, si desean, digamos, seguir aprendiendo de otras situaciones que necesitan como familias para lograr cambiar su mirada sobre cosas que suceden, digamos, con sus hijos, recuerden seguir este podcast, compartirlo con todas las familias cercanas que tengan y contarme qué otras situaciones les cuestan de la crianza para conversarlas en un próximo episodio. Entonces, muchas gracias y nos escuchamos en un próximo espacio, Angie. Gracias. Chao. Muchas gracias.